Buenas tardes. Continuando con el programa Historia 4, hoy vamos a ver el contenido de Barroco, el capítulo 6, la unidad 6. Y dentro de lo que es el Barroco, lo que vamos a hablar es sobre el espacio barroco y los conceptos de movimiento de la luz y la decoración y los significados de esos conceptos dentro de la construcción de ese espacio barroco. También algo muy importante, el concepto de ciudad capital, la ciudad barroca que va a ser la ciudad capital, donde el urbanismo, la planificación de esas ciudades va a estar centrada en generar un centro de poder, en el caso de Roma, del poder papal, y en el caso de Versalles, en Francia, el poder del monarca absoluto. El barroco, como ustedes saben, se va a desarrollar posteriormente al Renacimiento y en lo que la terminación del periodo se va a dar entre el 1600 y 1750 aproximadamente. El barroco el término barroco es un término que surge de manera despectiva y que va a tener un significado peyorativo hasta fines del siglo XIX. Barroco va a ser sinónimo de lo recargado, de lo bizarro, de lo desmesurado, en contraposición al Renacimiento, ¿verdad? Y va a ser un estilo que va a abarcar todas las artes, ¿verdad? La literatura, la pintura, la escultura, la arquitectura, por supuesto, el teatro y la música, y que va a ser sobre todo reflejo de las sociedades monárquicas, las cuales van a tomar al barroco como un elemento para perpetuar y para reforzar su poder. En este sentido, los principales núcleos de desarrollo del barroco van a ser la Roma papal y la Francia de los Luises. En un primer momento, el barroco va a surgir en Roma, se va a desarrollar en Roma y posteriormente el polo de desarrollo del barroco se va a trasladar hacia Francia. Entonces, estas dos ciudades, Roma y Versalles, van a ser los centros de poder, las capitales de los poderes religioso y político respectivamente, y los centros difusores de lo que va a ser lo que se va a dar en llamar la contrarreforma católica como reacción a la reforma protestante y el absolutismo francés. El barroco va a tomar mano de la retórica. La retórica es una técnica del lenguaje que lo que busca es vender una idea a través de un lenguaje armado de manera correcta, que lo que busca es persuadir. Entonces el barroco va a tener un discurso seductor que lo que va a buscar es persuadir sobre la idea del poder, tanto del poder religioso como del poder del Estado absolutista, y lo que va a buscar es dirigir a las masas en un comportamiento correcto que pueda perpetuar ese poder, tanto de la iglesia como del Estado absolutista. Entonces va a buscar conseguir de las masas ese apoyo y subordinación a estos gobiernos. Entonces, en ese sentido, todo medio de expresión artístico va a tener que ser didáctico, seductor, ser fácilmente comunicable, llegar al público, al cual debía entusiasmar y hacerle partícipe del lenguaje que transmitía. Lo que buscaba el barroco era emocionar con el lenguaje.
artístico. Dar un mensaje que va a estar siempre al servicio de esas instancias de poder religioso y político, que era el que pagaba los costes de producción de esas obras artísticas de las cuales se servían. El barroco va a buscar la comunicabilidad y en esa búsqueda se va a apartar de las rigurosas reglas clásicas, de aquellas de las cuales hablaba Bramante cuando decía quien se aparta de Alberti se aparta de la verdad. Todas esas reglas de las cuales Alberti habló en su momento en el periodo renacentista, en el desarrollo de la arquitectura y del arte renacentista, esos preceptos, esas reglas o preconceptos se van a dejar de lado en el barroco. Y va a ser un poco esa la fuente de la crítica que le van a hacer al barroco ya a partir de mitad del siglo XVIII hasta fines del siglo XIX. ¿Y qué es lo que va a ocurrir para que se dé ese cambio entre lo que fue el Renacimiento con ese pensamiento racionalista y matemático hacia lo que va a ser el barroco, que va a ser mucho más liberal y cuya producción artística va a tener que ver más con estadios relativos al romanticismo y a la expresividad de los sentimientos? Justamente el humanismo y, y la razón, ese pensamiento científico va a posibilitar el desarrollo de la ciencia y esa ciencia va a posibilitar grandes descubrimientos que se van a dar en ese momento y que van a cambiar radicalmente las certezas del hombre hasta ese momento. Van a cambiar radicalmente lo que el hombre creía sobre su propia existencia. Uno de los descubrimientos más fuertes para lo que es la realidad en ese momento va a ser el descubrimiento de que la Tierra no era el centro del universo como se pensaba hasta ese momento. Entonces ese pensamiento antropocéntrico, el hecho de que la propia perspectiva era centralizada, las ideas sobre la iglesia ideal y todo eso se va a venir abajo. Con las teorías de Galilei y de Kepler sobre los planetas, las órbitas, las leyes de movimiento, también las leyes de la física de Isaac Newton, van a cambiar toda la noción de espacio mismo que tenía el hombre hasta ese momento. Otro de los descubrimientos que se va a dar en ese momento es del microscopio. Imagínense lo que habrá significado para el hombre en ese momento descubrir que en ese mismo espacio en el que habitaba también coexistían otros seres que hasta ese momento no los había podido percibir a través del ojo humano y que a través del microscopio sí lo va a percibir. Es como que en un mismo universo subsistan dos universos paralelos. Entonces todos estos descubrimientos, todas estas nuevas nociones va a hacer que esas certezas sobre la realidad, esas certezas matemáticas que tenía el hombre renacentista de que el universo está ordenado según leyes matemáticas inalterables, un poco se va a venir abajo. Y eso es lo que va a cambiar en el arte, porque el pensamiento del hombre va a cambiar y eso se va a anotar, se va a transmitir o se va a querer contar a través del arte. Esos descubrimientos científicos y esa pérdida de la confianza ciega en la razón
van a hacer que el hombre busque otras fuentes de inspiración en el arte, que las va a encontrar en lo que es el sentimiento y la imaginación sin límites. Conceptos como el movimiento y el transcurso del tiempo van a determinar el desarrollo del arte. En este sentido, sobre todo en la literatura y en la música se va a ver eso. En lo que es la música, por ejemplo, va a aparecer la ópera como un aporte del barroco. La orquesta también va a surgir en el concepto de la orquesta como conjunto de instrumentos musicales, va a surgir en el barroco. Y van a aparecer géneros musicales como las sinfonías, las sonatas, ¿verdad? Y figuras tan importantes como Vivaldi o Bach van a marcar ese periodo. En cuanto a la escultura va a buscar representar la figura humana en su realidad, no idealizada como había venido siendo en el Renacimiento. La va a representar tal cual en todos sus aspectos, desde lo más sublime hasta lo más vulgar. No va a tener miedo de mostrar lo feo, la vejez, lo grotesco. Va a ser una escultura muy realista y algo muy importante es que la escultura va a trabajar muy de cerca con la arquitectura, buscando el efecto pictórico para lograr el efecto escenográfico dentro de los espacios. Los esquemas compositivos van a ser mucho más libres y fuera de ese geometrismo cerrado del Renacimiento. Entonces vamos a ver composiciones diagonales, oblicuas, sesgadas. Se va a utilizar mucho la técnica del escorzo, los contornos difusos e intermitentes, y siempre con el interés de dirigir al espectador a la obra, de hacer al espectador parte de la obra. La escultura barroca lo que busca es proyectar un dinamismo para atrapar al espectador. Y dentro de lo que es la escultura barroca, tenemos aquí uno de los mejores ejemplos, la obra maestra de Bernini, el Éxtasis de Santa Teresa, ubicado en la iglesia de Santa María la Victoria en Roma, donde podemos ver de qué manera se presenta la escultura barroca. Entonces vemos aquí los dos personajes principales, Santa Teresa y el ángel, en el momento en el que este le atraviesa el corazón a la santa con una flecha. Y vemos como este conjunto es el centro de una composición, pero que es mucho más compleja y que está dada por esta estructura arquitectónica que es este altar, ¿verdad? Estos otros personajes que se ubican en una especie de balcón, generando toda una escena en la cual vemos color, el uso de elementos escultóricos en relieve, y la luz, que es un elemento fundamental en el barroco. Todos estos elementos que digamos son secundarios a la escena principal, pero lo que buscan es generar esa escenografía para que el espectador se haga partícipe
de la escultura y del mensaje que quiere dar, que se vea fascinado, que se vea atrapado. Y aquí podemos ver con mayor detalle la composición. Vemos una composición sesgada, el movimiento en el ropaje, y eso también marca el concepto del tiempo, del paso del tiempo. Vemos también tanto en el ángel como en la santa las expresiones. Fíjense en los pies, en las manos, el uso de la luz, cómo viene, accede de manera cenital desde una ventana que está cuidadosamente escondida dentro de lo que es la estructura del altar, y a través de estos se refleja a través de estos rayos de bronce que completan toda esta escena. Vemos cómo estas dos figuras principales, la santa y el ángel, forman parte de una composición mucho más compleja, que lo que busca es generar toda una escenografía que tiene como objetivo hacer partícipe al espectador de la idea que quiere contar respecto al éxtasis de Santa Teresa, ¿verdad? Que es el momento en el que la santa recibe el don místico de la transverberación, ¿verdad? Que es un mensaje, el mensaje que quiere dar no solo el artista, sino que el mensaje que quiere dar la Iglesia a partir del arte. Estos son otros ejemplos de cómo se va a dar la escultura compleja, con una cantidad de elementos que van a aparecer, ¿verdad? De mucha complejidad, ¿verdad? En el que no existen elementos acabados. Si nosotros comparáramos con una escultura clásica, por ejemplo la Piedad de Miguel Ángel, una escultura clásica es una figura acabada en sí misma. Uno no puede sacar, retirar ni un elemento sin que se pueda alterar la figura, digamos. Sin embargo, en el barroco hay tanta complejidad que, vamos a suponer, en este púlpito podemos agregar o sacar cosas que no vamos a ver alterada la escultura, ¿verdad? Entonces hay mucha complejidad y son composiciones que podemos decir en ese sentido que son abiertas. Aquí vemos también lo que hablábamos de la expresión humana, ¿verdad? Vemos en esta Virgen qué diferente es si la comparáramos con la Virgen de la Piedad de Miguel Ángel, donde vemos una mujer joven que prácticamente no demuestra el dolor. Sin embargo, aquí en esta Piedad sí podemos ver el dolor de una mujer por la pérdida de su hijo, y vemos también el rostro de una mujer que ya no es joven. También en el Cristo vemos las magulladuras, vemos cuán real es cuán reales son las expresiones de estas figuras humanas. Aquí también está una expresión que podemos hasta decir grotesca de la muerte en este Cristo, y vemos también aquí lo que son las magulladuras y la sangre, las heridas, ¿verdad? Todo representado, hasta podemos decir con mucha crueldad, y
con el objetivo siempre de hacernos partícipes de ese mensaje que es claro, que no es indirecto, sino que es directo. Aquí este es un San Miguel de, de una de las misiones del Paraguay, ¿verdad? Es una de las esculturas, no estoy segura si es de Santa María o de creo que es de Santa María, ¿verdad? Pero es muy importante poder entender que la corriente barroca contrarreformista es la que nos va a llegar aquí a partir de la influencia de los franciscanos y de los jesuitas. En cuanto a la pintura, también al igual que la escultura, va a jugar un papel fundamental dentro de lo que va a ser la conformación del espacio barroco. Va a haber una tendencia, lo mismo que ocurre con la escultura, hacia un realismo. Eh, Va a buscar lo teatral, va a buscar lo efectista y va a utilizar el efecto de la perspectiva y los efectos de ilusión óptica o trampa-antojo que muchas veces podemos decir que van a mentir dentro del espacio. La figura del trampantojo es ese efecto pictórico que lo que hace es convertir en una suerte de 3D una pintura. Entonces muchas veces la pintura nos va a dar la idea de un espacio tridimensional que realmente no existe. La pintura también va a tomar mano del color, de la luz y del movimiento eh, como elementos de composición. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en esta obra de Rubens, la adoración de los Reyes Magos, vemos la complejidad de la composición, ¿verdad? Fíjense la manera en la que están ubicadas cada una de las figuras y acá el foco de la composición que está dado por el niño y por la Virgen, ¿verdad? Y el uso de la luz para resaltar, digamos, el foco principal, ¿verdad? Pero vemos el uso del claroscuro, que es dentro de la pintura barroca, uno de los recursos que justamente va a ser, eh, digamos, descubierto o desarrollado por Caravaggio. Aquí tenemos una de sus obras. Caravaggio que va a usar y abusar del recurso del claroscuro o del tenebrismo, ¿verdad? Donde vemos que sus escenas van a, van a estar iluminadas con una luz que muchas veces no se sabe de dónde viene, pero que lo que van a hacer es marcar, iluminar esa escena principal como si se tratara de un escenario en el cual los actores principales están iluminados por, por luces de escenario, digamos. También aquí lo mismo que hablábamos en el caso de la escultura, cómo la figura humana se representa tal cual, ¿verdad? Entonces no hay miedo, no hay problema de mostrar la vejez, de mostrar el miedo, ¿verdad? De mostrar la realidad de las expresiones y los sentimientos humanos, porque lo que buscan justamente es generar algún tipo de sentimiento en el espectador. En el caso de las meninas de Velázquez, vemos un recurso que va a ser muy utilizado por el barroco, que es el uso de los espejos para lograr
la extensión o la multiplicidad espacial. Entonces, el uso de estos espejos complejizan lo que es la escena, haciendo dudar sobre si la escena principal se da aquí donde están las niñas o se da en una de las imágenes que muestran en los espejos. Vemos también que dentro de la escena hay un autorretrato del propio pintor y lo que hablamos hace rato de la representación humana. Vemos que, por ejemplo, aquí aparece una mujer enana, aparece también un perro, ¿verdad? Hay imágenes cotidianas y vemos cómo la belleza que se pinta, que se muestra, no es esa belleza idealizada del clasicismo. Vemos en la ronda de noche de Rubens también eh, la composición compleja, el uso del claroscuro, los focos de iluminación. Vemos también en estas otras pinturas cómo las composiciones son complejas, lejos de esa geometría simple del Renacimiento. Aquí vemos lo que hablábamos del trampantojo, el uso de la pintura y el trampantojo. Vemos el uso de la perspectiva y de los efectos ópticos para lograr esos espacios complejos. Y vemos el uso del recurso del horror vacui o horror al vacío propio del barroco, ¿verdad? Aquí vemos como en este techo, en esta bóveda, aparecen elementos arquitectónicos falsos, ¿verdad? Aquí tenemos estas aberturas por las cuales penetra la luz natural, pero vemos como todos los elementos están decorados y realzados a través de la pintura, que otra vez genera otros elementos arquitectónicos y genera una perspectiva que da la falsa idea de una doble altura en este caso, ¿verdad? Entonces vemos el uso de la pintura como recurso de complejización del espacio. También la misma cosa. Otro punto a destacar es cómo esa pintura no se encuentra enmarcada por dentro de los marcos, valga la redundancia, sino que sobresalen sin respetar esos espacios. Aquí vemos la misma cosa. Vemos cómo se extiende sobre todos los elementos arquitectónicos, haciendo, convirtiendo o escondiendo los elementos arquitectónicos. La misma cosa. Vemos también como en este caso, en esta bóveda que está subdividida por estos arcos, pero estos arcos también son objeto de la pintura, y entonces el espacio no está, digamos que la pintura no está subdividida a través de estos espacios, sino que a través de la pintura este gran espacio se unifica completamente. Y vemos cómo se utiliza la escultura y la pintura junto a los elementos arquitectónicos, y tanto la escultura como la pintura van a esconder o camuflar muchas veces los elementos arquitectónicos. Vemos como en esta bóveda de la iglesia del Jesús también los recursos de la pintura, del uso de la perspectiva y el trampantojo
También el horror vacui, todos los espacios se van a llenar con imágenes que lo que quieren es impresionar y fascinar al espectador. Vemos también el uso de la luz en la pintura, el uso de los colores, recursos que una y otra vez se van a repetir en los diversos interiores. Vemos en esta cúpula la misma cosa, la complejidad de la composición, el uso de los colores, el uso de la luz, tanto natural como la luz efectista de la pintura. Y vemos la diferencia entre las cúpulas del Renacimiento, que buscaban superficies blancas, puras, en la cual la protagonista va a ser la luz que va a venir desde arriba solamente. Sin embargo, en el barroco vemos como la pintura y la escultura van a llenar cada uno de los detalles. La misma cosa, aquí vemos como la pintura y la escultura van a prácticamente esconder los elementos arquitectónicos. Aquí vemos lo mismo, los detalles. Vemos cómo la pintura va a llenar cada uno de los espacios de la arquitectura y hasta esconder prácticamente los elementos estructurales. El uso del dorado, de los colores, el uso de la luz, todo para conseguir un efecto efectista, valga la redundancia, que lo que busca es fascinar al espectador. Las formas del barroco, hablábamos de los conceptos de movimiento, el dinamismo, ¿verdad? Que va a ser una característica muy propia del barroco. Entonces va a haber un abandono de las líneas rectas y superficies planas que van a caracterizar al Renacimiento, y eso va a dar paso al dinamismo de las curvas para marcar ese movimiento barroco. Elementos de unión de puntos a distintas alturas, volutas, van a aparecer volutas, aletas, énfasis e impulso vertical, ¿verdad? Hay un énfasis en la línea vertical que va a contrastar con la división por pisos que se van a dar por los elementos horizontales. Además de los 5 órdenes, van a aparecer otros 2 órdenes, como el ondulante y el gigante. El orden gigante que ya habíamos visto en el manierismo, en el cual tanto Miguel Ángel como Palladio habían hecho uso de ese recurso. Ya hablábamos de la superposición de la pintura, la escultura y la arquitectura, ¿verdad? Como un todo. Y también ya habíamos hablado del alejamiento de los cánones del diseño clásico. Las reglas clásicas se van a dejar de lado, y va a haber en ese sentido un capricho y singularidad del carácter del edificio, que va a estar librado al artista, al capricho del artista, a la creatividad del artista. No van a haber reglas marcadas que definan cómo debe ser el diseño, sino que las reglas las va a poner de alguna manera el artista. Otro de los cambios que se da es en cuanto al uso de formas elípticas y ovales en sustitución del círculo y el cuadrado, que por ejemplo determinaron las plantas centralizadas. Las plantas centralizadas tenían un solo centro,
¿verdad? Y esos cambios, digamos, de paradigma y esos cambios de pensamiento, al ser conscientes de que ya la Tierra no es el centro de todo y que no hay verdades absolutas, van a determinar ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las plantas elípticas o ovaladas? No tienen un solo centro, tienen dos centros que en sí mismos determinan movimiento, ¿verdad? También eso va a denotar el complejo uso de esquemas, el uso de complejos esquemas geométricos, por ejemplo, en el caso de la cúpula de San Carlos de las Cuatro Fuentes de Borromini. Fíjense lo que es la complejidad del trazado de esa cúpula. También en las fachadas vamos a ver una relación activa entre lo que es el espacio y la masa de los elementos, ¿verdad? Y una fuerte, que van a determinar una fuerte sensación entre el espacio frontal o las plazas que están delante de estas fachadas, ¿verdad? Generando una relación de tensión y como invitando a los transeúntes a acceder al edificio. Entonces acá esta fachada de la iglesia Santa María de la Paz en Roma, ¿verdad? Vemos como un ejemplo de unión entre lo que es el espacio exterior y el interior, en el cual la fachada parece invadir el espacio exterior a través del movimiento generado por sus propias formas. Vemos también el uso de órdenes ya no pareados solamente como sucedía en el manierismo, sino muchas veces se van a usar en grupos de 3 o más. También vamos a ver la pérdida del carácter estático en las cúpulas, donde van a aparecer estas formas que siempre van a tender a la verticalidad, ¿verdad? Unas cúpulas como en espiral, que tomando siempre el recurso del dinamismo y del movimiento. Van a aparecer concavidades, convexidades, que van a ser difíciles apreciar los límites del espacio. Y todas estas características se dan en contraposición a las características de lo que había sido la arquitectura renacentista. Entonces, si hacemos un paralelismo entre lo que fue el Renacimiento y lo que es el Barroco, tenemos que donde el Renacimiento buscaba sencillez, el Barroco va a buscar complejidad. Recuerden esos espacios interiores blancos, puros, inmaculados, en los cuales la luz va a ser una protagonista, pero que lo que va a buscar es en el hombre la calma para buscar esa relación con el ser superior. Bueno, pues en el Barroco eso cambia, y el espacio a través de la pintura y de la escultura se genera una complejidad que lo que busca es emocionar al hombre para hacerle partícipe de ese espacio. No hay forma de que el hombre se quede tranquilo, digamos, se quede pensando y tratando de buscar esa relación que buscaba con el ser superior que buscaba el hombre renacentista, sino que es imposible que no le produzca emoción ese espacio generado a través del uso de la luz, de los colores, de la pintura y de la escultura. Entonces, donde en el Renacimiento había claridad, hoy hay ambigüedad por el uso de todos esos recursos.
donde antes en el Renacimiento había regularidad, hoy hay contraste dado por todos esos recursos. Y en vez de formas planas y énfasis en las superficies, hay derroche de plasticidad y profundidad espacial. El Renacimiento era igual a comprensión intelectual y racional, y el Barroco, sin embargo, va a ser igual a la búsqueda de seducción e impacto emocional. En el nuevo mundo infinito, el cual es el Barroco, el movimiento y la fuerza tienen una importancia fundamental o primordial. La extensión espacial es propiedad de todas las cosas, se ve en todas las cosas. Mientras que el Renacimiento es cerrado y estático, el Barroco va a ser abierto y dinámico. Y esto veíamos cuando hablábamos de la escultura, por ejemplo. Una pieza escultórica barroca se entiende que es abierta y dinámica en el sentido del movimiento, y abierta en el sentido de que su propia composición es tan compleja que no existen, al parecer, elementos acabados. Sin embargo, en el caso de las piezas renacentistas es todo lo contrario. Si nosotros pensamos, como el caso del cual hablábamos ya hace rato, la Piedad de Miguel Ángel, o por ejemplo el David, vemos que su belleza clásica hace que sean objetos cerrados, estáticos, acabados en sí mismos, y que esa belleza clásica no se puede, si uno le agrega o le quita algo, no puede hacerlo sin alterar esa belleza. En ese sentido hablamos de que el Renacimiento es cerrado, es estático. Sin embargo, el Barroco es abierto, es dinámico. El Renacimiento quería convencer. ¿Cómo quería convencer el Renacimiento? A través de la razón, porque quería convencer llegando a una explicación a través de la lógica, de la razón. Sin embargo, el Barroco lo que busca es fascinar a través de los recursos que va a utilizar. Lo que quiere es envolverte, fascinarte dentro de sus ideas, sin la lógica, sino que a través de los sentimientos, apelar a los sentimientos para venderte una idea que puede ser en el caso de la Roma papal, de lo religioso, las ideas que tenían que ver con lo que fue determinado en el Concilio de Trento, o en el caso de las monarquías absolutistas, la idea del poder absoluto del monarca. Decíamos al inicio que el Barroco va a tener dos centros de difusión. El primero de ellos va a ser la Roma papal, ¿verdad? En la cual en el plano religioso va a ser el Concilio de Trento, el momento en el cual se van a definir las decisiones o las orientaciones de la manera en la cual el arte va a ser ese vehículo de propaganda para llevar las ideas contrarreformistas y posicionar a la iglesia, que estaba profundamente afectada por todos los escándalos que se habían sucedido en su seno hasta ese momento, y que habían sido duramente criticados en un primer momento por Lutero, lo que da origen a la Reforma Protestante. Y como una reacción de la iglesia a esto es que va a surgir la Contrarreforma católica. En el Concilio de Trento se van a sentar las bases del dogma católico,
que se van a basar fundamentalmente en 4 aspectos: el sacerdocio sacramental, el celibato, el culto a la Virgen y a los santos y el uso litúrgico del latín. También algo fundamental es la creación de nuevos instrumentos de comunicación y expansión de la fe católica, en el cual se pone énfasis en la educación, la predicación y la difusión del mensaje católico, dentro del cual el arte va a ser el elemento fundamental o la herramienta fundamental. Esto va a adquirir un fuerte sello propagandístico, en el cual la Compañía de Jesús, ¿verdad? o los jesuitas van a ser el brazo principal ejecutor de la Iglesia, de toda esa política contrarreformista. La consolidación de la figura y del poder del Papa va a ser algo fundamental dentro de esa política contrarreformista, y en el marco de eso se va a dar un programa de ampliación y renovación urbanística de Roma y de las iglesias. La Roma triunfante, cabeza del mundo, ¿verdad? Hablábamos al inicio de lo que va a ser la ciudad barroca o la urbanística barroca, en este sentido la aparición del concepto de ciudad capital. Y en este sentido, Roma, lo que va a hacer este programa de ampliación es convertir a Roma en el centro de la cristiandad. Dentro de toda esa política contrarreformista, que lo que quería era poner en valor nuevamente a la Iglesia Católica, que estaba muy desprestigiada, y digamos que volver a extender el poder de la Iglesia y extender el cristianismo, lo cual en ese momento también se vuelve fundamental, porque es un momento digamos, de expansión de la frontera hacia los nuevos territorios colonizados. En ese sentido, la construcción de la Basílica de San Pedro de Roma es, digamos, una estrategia fundamental. Y en la Basílica San Pedro de Roma va a surgir siguiendo 3 necesidades o prioridades ideológicas de la Iglesia, porque esa basílica debía ser colosal, como digno sucesor de la Basílica Constantiniana. Acuérdense, la Basílica Constantiniana, que va a ser, digamos, esa primera iglesia del cristianismo triunfante, luego de las persecuciones de los cristianos, y una vez que el cristianismo se vuelve religión oficial del Imperio Romano, ¿verdad? Gracias a la gestión del emperador Constantino. La primacía petrina, ¿verdad? Que tiene que ver Petrina de Pedro, porque debía ser símbolo de la antigüedad de la Iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo deposita deposita en las manos de Pedro la Iglesia, cuando le dice sobre esta piedra, Pedro, edificaré mi iglesia. Entonces, esa idea de que Pedro, el inicio de la Iglesia, determina el símbolo de la antigüedad de la Iglesia Católica, y la certeza de que la Iglesia Católica es la única y legítima Iglesia de Cristo. Y el uso de formas clásicas puras, que también determina esa tradición de la Iglesia, y una combinación entre lo antiguo y lo moderno.
dentro de lo que fue toda ese trabajo de urbanística dentro de Roma, vemos como las principales iglesias, los principales centros de peregrinación, del cual otra vez la Basílica de San Pedro es fundamental. Vemos cómo se van a trabajar con proyectos que van a hacer de Roma la capital cristiana por excelencia. Y dentro de eso, no solamente el proyecto de renovación de la Basílica de San Pedro, sino también el proyecto para la Plaza de San Pedro, que finalmente lo va a terminar realizando Bernini en la famosa Plaza de San Pedro y su forma de tenaza. En ese momento la iglesia va a ser el mayor comitente artístico y van a aparecer figuras tan prominentes como Bernini y Borromini en la mayoría de estas intervenciones, tanto arquitectónicas como urbanas, que con el interés o con el objetivo de convertir a Roma en la capital y centro de la cristiandad. Dentro de esa política urbana de Roma como centro de la cristiandad, que se conoce comúnmente como el Plan de Sixto V, van a ser varios los sitios que se van a intervenir, y entre ellos las plazas más conocidas de Roma, como la Plaza Navona o la Plaza del Popolo o la Plaza España, que van a estar presididas por estas iglesias o centros de peregrinación más importantes, ¿verdad? Como en el caso de Santa Agnese de Francesco Borromini, o por ejemplo el caso de las iglesias gemelas de Santa María de Miracoli y Santa María de Montesanto en la Plaza del Popolo, ¿verdad? Cuyo objetivo era reforzar esa idea de Roma como la ciudad cristiana por excelencia y centro de la cristiandad, y en este sentido lo que buscó el plan de Sixto V era unir todos estos sitios de devoción a través de vías importantes que lo que buscaban era facilitar esa peregrinación, pero también generar un marco escenográfico, un escenario que emocione y que impresione a los fieles que llegaban, y que, digamos, le quiten de toda duda, si todavía quedaba una duda de que Roma era la iglesia, la ciudad santa. Entonces, bueno, se puedan convencer completamente a través de esa peregrinación por esos espacios que ya en ese momento fueron trabajados de manera tan impresionante. Otra cuestión muy importante dentro de la política contrarreformista y que decíamos que el arte como va a ser tomado como vehículo de expresión y de propaganda para mayor gloria de Dios y de la Iglesia, ¿verdad? Un papel fundamental van a tener los jesuitas, y en este sentido también la Iglesia del Jesús se va a convertir en el modelo de iglesia contrarreformista, el modelo de iglesia que va a ser adecuada al culto
según lo que se determina en el Concilio de Trento. Porque ¿qué es lo importante que decíamos en el Concilio de Trento? Se van a definir los lineamientos de cómo se va a desarrollar el arte. Entonces San Carlos Borromeo va a escribir una suerte si bien decíamos que ya no existen las reglas clásicas dentro de lo que va a ser el barroco, pero sí dentro de lo que va a ser la corriente religiosa barroca van a aparecer otro tipo de reglas que van a tener que ver con el manejo de los dogmas que van a estar definidos a partir del Concilio de Trento por la Iglesia Católica, y que los artistas tenían que respetar en el desarrollo del arte, porque ese arte tiene que estar orientado a la captación, digamos, de fieles y al mantenimiento del poder de la Iglesia. Entonces, dentro de esas directivas se determina que si antes en el Renacimiento la iglesia ideal era la iglesia de planta centralizada, eso aquí ya se deja de lado. Entonces, la iglesia de planta de cruz latina es la que, como en la época de la época paleocristiana, digamos, es la que va a volver a adoptarse para el culto católico. Entonces, Carlos Borromeo va a decir: una iglesia ha de tener una planta en forma de cruz de acuerdo con la tradición. Entonces, cuando hablamos de tradición, hablamos de la basílica constantiniana o de las basílicas paleocristianas, que son las basílicas del inicio de la cristiandad, un poco reforzando esa idea de que la Iglesia Católica es la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo. Las plantas circulares se usaban en tiempos del paganismo y raramente en iglesias cristianas. Aquí ya dejando de lado la idea de las iglesias centralizadas que para el Renacimiento habían sido las ideales. Il Gesù, proyecto de Vignola, entonces va a ser a partir de ese momento la iglesia ideal o el ejemplo de la iglesia contrarreformista, y va a ser el modelo que va a servir sobre todo a la Compañía de Jesús, y que va a ser el modelo que nos va a llegar hasta América, hasta Paraguay, y en nuestro caso, por ejemplo, las iglesias de Jesús y de Trinidad, hoy convertidas en sitios arqueológicos, siguieron las pautas del Jesús de Roma. Entonces, hablamos de que el Jesús fue la iglesia creada como modelo de contrarreforma católica y base de las fachadas de las iglesias barrocas a partir de las directivas de la contrarreforma. Entonces acá tenemos unas imágenes. Ya a fines del siglo XVII, el centro de poder, digamos, se va a trasladar desde Roma hasta Francia. Roma va a perder supremacía, y a ejemplo de lo que había ocurrido en Roma, como Roma había manejado, o como la contrarreforma había manejado el arte como un vehículo de propaganda, entonces esas monarquías absolutas van a ver una forma de hacer lo mismo y de magnificar su imagen y reforzar su poder a través del uso del arte, a través de obras monumentales, pomposas, que van a buscar transmitir esa imagen de grandeza que consolide y refuerce el poder central del monarca. Entonces ese eje se va a trasladar desde Roma hasta Francia, y también
hacia Austria, Alemania y Portugal, pero en menor grado. Es en ese momento cuando van a aparecer las grandes capitales, ¿verdad? Si ya Roma con el plan de Sixto V había buscado generar un centro de poder, del poder del Papa y de la Iglesia, ¿verdad? Va a generar, hablábamos de unir esos espacios de peregrinación, de devoción a través de vías y a través de intervenciones, como veíamos en algunas imágenes, los obeliscos, fuentes y las intervenciones mismas en los edificios, para generar toda una urbanística, una escenografía que lo que busque es reafirmar, en el caso de Roma, la autoridad del Papa y la idea de Roma como centro de la cristiandad. Bueno, pues el mismo recurso van a utilizar también en Francia, en Austria, en Alemania y en Portugal, los monarcas respectivos, dentro de esas ciudades que se van a convertir en ciudades capitales. Capital que viene de caput o de cabeza, entonces ciudades cabeza, de dominio político, digamos, de centros de poder, que es lo que se va a buscar a través de la intervención urbana y arquitectónica, que lo que va a hacer es generar esas escenografías cuyo objetivo es reforzar la idea del poder central. Entonces así es como van a aparecer las grandes capitales como concepto de centro de las monarquías absolutistas, sobre todo en París, con Versalles y los Luises, y ya veíamos en el caso de la Roma papal con Sixto V. La arquitectura se va a convertir en ese medio de propaganda para reforzar la imagen de poder del rey como monarca absoluto. L'état c'est moi, o el Estado soy yo, decía Luis XIV, y dentro del plan de centralización de su poder como monarca absoluto, la creación de Versalles fue parte fundamental de su política. Aquí vemos una perspectiva de lo que es Versalles, el palacio de Versalles con todos sus jardines, ¿verdad? Y que fue construido, como decíamos, como una estrategia para reforzar la figura del rey como el centro del poder, como la personificación del poder. Es un arte fastuoso que expresa el esplendor del monarca y del país, ¿verdad? Lo que quería Luis XIV, la idea de Luis XIV con la construcción de Versalles, es dejar en claro el poder del rey. Con la construcción de Versalles, Luis XIV tenía un plan y una estrategia bien definida. Por un lado, a través de la arquitectura, del arte, y de todo ese gran trabajo de urbanística, y de planificación de esos espacios abiertos, quería demostrar el poder y remarcar el poder del rey, de la monarquía absolutista. Y por otro lado, lo que hace es llevar a toda la corte a vivir a ese lugar, con el objeto de poder controlar a los nobles para evitar cualquier tipo de sublevación, mantenerlos controlados, ¿verdad? Entonces, en Versalles se van a unir 3 niveles de la vida humana: el mundo civil, que va a estar dado por toda esa
nobleza que va a vivir ahí, el lugar privado y la naturaleza infinita. La idea del infinito y la adopción de ejes, de espejos de agua, de espejos, lo que van a buscar es también reforzar esa idea de poder absoluto del rey. Entonces va a decir de Wölfling: intento de representar el infinito tanto en el interior como en el exterior, y gusto por lo fastuoso. Pero esa idea de representar el infinito en el interior a través de los espejos y en el exterior a través de los espejos de agua y de los y del trazado de ejes, no es con otra intención sino que la de remarcar el poder absoluto del rey, que es infinito. Entonces aquí vemos esa idea de ejes, ¿verdad? Y estos ejes siempre están direccionados y remarcados hacia lo que son los aposentos reales, o el lugar donde habita y duerme el rey, reforzando un poco esa idea del poder absoluto del monarca. Vemos también en lo que es esa composición siempre el gusto por lo teatral, por lo escenográfico, ¿verdad? Generando escenarios en el cual no haya duda del poder de la monarquía, ¿verdad? Que busque siempre generar, impresionar, generar emociones, ¿verdad? Y en el diseño de esos exteriores van apareciendo esta suerte de pabellones, de espacios, con el único objetivo de generar placer dentro del recorrido. Entonces la arquitectura barroca en ese sentido también está al servicio de la contemplación del espacio exterior, del espacio infinito. Fíjense toda esta estructura fastuosa que sirve solamente a los efectos de contemplar ese espacio exterior e infinito. En los demás casos, aparte de Versalles, vemos el Palacio de Belvedere en Viena, también bajo los mismos principios. Los jardines y los interiores. Otra imagen más cercana, el Palacio de Schönbrunn también en Viena, ¿verdad? Vemos los ejes, el uso del agua, el uso de los parterres, la naturaleza enmarcando la arquitectura. El teatro va a ser un programa que va a tener un desarrollo fundamental en el barroco, en el cual la vida misma se podría decir que se concebía como un gran teatro. En lo que era Versalles, la propia corte vivía como una suerte de teatro en el que cada quien tenía su papel. Pero no solo la nobleza, la monarquía, sino que también las clases menos favorecidas vivían dependientes del teatro y de fiestas, que era como una suerte de opio que hacía que se mantenga este régimen. Entonces van a aparecer estos programas, como tenemos el Teatro Real de Viena, como ejemplos de una intensa vida social.
en el cual era importante, sobre todo en el ambiente de la corte, era importante dejarse ver en estos espacios dentro de esa escenografía que también era la vida del día a día. Dentro de lo que es la vertiente barroca religiosa, es muy importante entender todo lo que significó el Concilio de Trento y las directivas, porque como decíamos, esa es la corriente que nos llega a América a través de la acción de los jesuitas y también de los franciscanos. Entonces, las fuentes para analizar todo lo que es la arquitectura religiosa del periodo hispánico es la Contrarreforma proveniente del Concilio de Trento. Ahí están las bases para poder comprender tanto la arquitectura como el arte, tanto jesuita como franciscano. Todos estos detalles, todo lo que es la iconología, la iconografía franciscana y jesuita, va a beber de esa misma fuente que es fundamental entender como base para poder entender tanto la arquitectura como el arte franciscano y jesuita. Como para cerrar, hay que entender que al ser el barroco la expresión directa de la monarquía absolutista o del antiguo régimen, una vez instalado el pensamiento iluminista o de la ilustración, no va a ser raro la connotación peyorativa que va a tener el barroco y que se va a mantener durante casi un siglo. En este sentido, críticos como Quatremer de Quincy o Francesco Milicia se van a referir al barroco como un estilo decadente o bizarro, y recién cuando aparece la figura de Burckhardt, que va a tratar de interpretar de alguna manera el barroco, diciendo que es como que utiliza el mismo lenguaje que el Renacimiento, pero usando un dialecto salvaje, haciendo referencia a que es como una continuidad del Renacimiento, pero lo que se ve es que habiendo superado el uso de las reglas, es un arte que se despoja de esas reglas y que va más allá, tratando de valorizarlo de alguna manera, pero sin salir de esa idea de peyorativa que tenía del barroco. Recién a fines del 19, más o menos en 1888, va a aparecer la figura de Wölfling, que va a analizar de manera crítica y poner e interpretar el barroco.